Hola, en este video vamos a empezar a ver un poco lo que es la lógica proposicional. Eh, ya entrando un poquitico más en materia, lo que es la lógica, tablas de la verdad, etcétera. ¿Ok? Eh, bueno, primero tenemos que saber qué es la lógica, que, y textualmente dice así: la lógica es una ciencia formal que estudia los principios de la demostración y la inferencia válida. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la lógica busca demostrar todas las cosas que se hacen, resultados que se obtienen y que el resultado de eso sea una inferencia válida, o sea, que tenga un cierto valor, que tenga, que se pueda demostrar que eso no es algo que no vaya a pasar, sino que pueda demostrarse que el resultado que se está obteniendo es algo válido, ¿ok? No es algo inventado, no es algo fuera de serie, etcétera. Ahora, bueno, dentro de nuestra lógica vamos a entrar tenemos que saber que vamos a utilizar dos cosas. Se utilizan lo que son los símbolos. Primero los símbolos, todos los símbolos, bueno, todos no, muchos símbolos matemáticos se utilizan también dentro de la lógica. Y también se van a usar muchas reglas, ¿ok? Estas reglas son para que esta lógica, para que cuando usted comprueba o prueba algo, pueda cumplir eso que prueba. O sea más fácil demostrarlo. Okay. La matemática es muy importante dentro de este proceso porque es donde usted desarrolla la lógica y puede comprobar muchas cosas si son ciertas o si son falsas. ¿Okay? Eh, Tenemos que tener en cuenta que algo muy importante que es el lenguaje. El lenguaje dice mucho, hay que tener mucho en cuenta en qué lenguaje estamos hablando para poder entender o de poder demostrar lo que se está haciendo. Es muy importante diferenciar que una cosa es un lenguaje matemático y otra es una cosa, tener una conversación dentro de una persona con un lenguaje humano, por decirlo así. Eh, Acá también es muy importante saber que los signos tienen un valor muy importante dentro de lo que es la lógica. Un símbolo puede llegar a darnos un resultado muy distinto, muy contrario a lo que a alguna cosa. Por ejemplo, acá veamos que cuando dice calle hace referencia a la carretera, pero cuando dice calle utilizando un símbolo como es acá la tilde, da un significado que dice deje de hablar, ¿ok? Dentro de nuestra lógica es muy importante todos los símbolos que nosotros utilicemos. Tenemos que darle o tomarle mucha importancia a cada uno de los símbolos. Hay que ponerle mucha atención a los símbolos. Otras, bueno, vamos a tener algunos símbolos como son los símbolos corrientes, bueno, todas las letras, algunos símbolos como los símbolos de pregunta, admiración, las comas, punto y coma, etcétera. Vamos a tener lo que se llaman conectivas lógicas, que nuestras conectivas lógicas es algo que nosotros hemos usado ya otras veces para nuestra vida, etcétera. Por ejemplo, lo que son las negaciones, que es lo contrario a lo que usted quiere. En este caso, la lógica es algo contrario a lo que está pasando, el resultado que se está obteniendo. Tenemos la O, la I, que son para poder tomar decisiones. Eh, y tenemos algunos como que los que son entonces, etcétera. También tenemos símbolos de relación como son mayor que, menor que, igual, diferente, pertenece o no pertenece. Todos estos símbolos yo creo que ya la mayoría los han usado en algún proceso matemático. ¿Okay? Ya algunos lo conocen. Tenemos símbolos de operaciones como lo son el más, el menos, la división, la multiplicación. Y tenemos también símbolos que son de agrupación o puntuación como son los paréntesis, corchetes, etcétera. ¿Okay? Es muy importante. Es muy importante conocer también que dentro de nuestras conectivas lógicas, ¿cuáles son estas conectivas lógicas? ¿Ok? Algunas de estas son como decir la negación, que la negación lo que nos dice es que se está negando algún evento que está pasando dentro de nuestra lógica proporcional. Lo que se busca es como decir lo contrario del resultado, ¿ok? Eh, por ejemplo, en binario, recuerden que en binario tenemos unos y ceros. El contrario de uno sería un
0, ¿ok? Digamos, por decirlo así, ¿ok? Un ejemplo de una negación sería no está lloviendo, eso es un ejemplo, y está representado por cualquiera de estos dos símbolos que tenemos acá, ¿ok? Dependiendo de ustedes busquen algún ejemplo, algún resultado, van a ver que existe, que la gente utiliza diversos símbolos, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque dependiendo el símbolo, nos va a dar siempre el mismo resultado. Puede ser que no lo conozcamos o que nos lleguemos a enredar con algunas cosillas como esas. Tenemos la conjunción, que la conjunción es una representación de una i, y un ejemplo de esto es está lloviendo y está nublado, ¿ok? Su símbolo es como estar viendo una v al revés. También puede estar representado por una i. Una disyunción es la o, y un ejemplo de ello sería este, que dice está lloviendo o está soleado, ¿ok? Puede estar ocurriendo cualquiera de las dos cosas. Su símbolo es una v. Tenemos el condicional material, que el condicional material es como estar diciendo sí, entonces, y un ejemplo de ello sería si está soleado, entonces es de día, ¿ok? Su representación es una flecha o bien este símbolo que tenemos acá, que es como estar viendo una C al revés. El bicondicional, como dice la palabra, es doble condición y se representa sí y solo sí. Y un ejemplo de ello sería este: está nublado sí y solo sí hay nubes visibles, ¿ok? Tienen que estar pasando las dos cosas. Su representación es dos flechas indicándonos para los dos lados, o bien tres lineecitas, dependiendo del lenguaje que estamos viendo o el ejemplo que estamos viendo. La disyunción opuesta es el ni está soleado ni está nublado, se representa con una flecha hacia abajo. Y la disyunción exclusiva o bien está nublado o bien está soleado o bien está nublado, ¿ok? Su representación es esta que tenemos acá, que más o menos va siendo como estar viendo una flecha con una linecita acá. O bien podemos utilizar también cualquiera de estos símbolos que tenemos acá. Dentro de lo que son tablas de la verdad, nosotros lo que tratamos de demostrar son las posibles variables o los cambios de las variables que pueden haber, ¿ok? Una variable, como dice la palabra, puede variar, ¿ok? En tablas de la verdad las variables tienen dos estados, ¿ok? Cada variable tiene dos estados. Tiene el estado del 1 o encendido o verdadero, el 0 que es un apagado o un falso. Estos son los dos estados que van a tener las variables. Entonces, la idea de las tablas de la verdad es poder comprobar o tener supuestos que podrían llegar a pasar, ¿ok? Entonces, el primero, la negación. Recuerden que la negación está representada por estos símbolos. Su uso siempre va a ir el simbolito delante de la variable. La variable se puede representar con letras, o sea, representar con letras, con cualquier letra. Y naturalmente nosotros la negación la indicamos como un no, ¿okay? Su tabla de la verdad va de esta manera. Recuerde que les decía que cada variable tiene dos opciones, o encendido o apagado. Siempre tenemos que representarla porque siempre vamos a sacar un supuesto de lo que podría pasar. Entonces puede ser que esa variable esté encendida o bien puede ser que esa variable esté apagada. Si la variable, digamos, pensémoslo así, tenemos un encendedor de una luz. Si el encendedor de la luz puede estar encendido o puede estar apagado. Si está encendido, el bombillo está dando luz. Si está apagado, no hay luz, ¿ok? Entonces hay que pensar en los dos supuestos que podrían pasar. Aquí es donde vamos a analizar esos supuestos que podrían pasar, ¿ok? Entonces, la primera, la negación, tenemos la primera variable que sería una P. Y los dos estados de esta P van a ser un 1 y un 0, ¿ok? La negación de esa P, ¿cuál sería la negación de esa P? Vea que tiene el simbolito adelante, tiene una P. Va a ser lo contrario de la P normal, ¿ok? Si acá está encendido, acá va apagado. Si acá está apagado, acá va encendido, ¿ok? Esa sería la negación de una variable. La conjunción, recuerden que la conjunción va siendo un i, se representa de estas maneras, ¿ok? Este que está acá podría ser representado por un por, ¿ok? Entonces, tenemos estas maneras. Para que un valor dentro de una tabla de la verdad sea verdadero, las dos variables tienen que estar verdaderas, ¿ok?
Para que su resultado sea verdadero, las dos variables que se están evaluando tienen que ser verdaderas. Y vean cómo se evalúa. Se dice P conjunción de Q. Ok, entonces vamos a evaluar P y Q. P en esta línea es verdadera. Q en esta línea es verdadera. Ok, si los dos son verdaderos, su resultado va a ser verdadero. Con solo que aparezca un valor en falso o en cero, su resultado va a ser 0. Ok, ahora la disyunción, ese es el símbolo de disyunción, puede ser representado dependiendo como por un más. La disyunción va a ser el O. Ok, para que un valor sea verdadero en una tabla de la verdad, se necesita que alguna de las dos variables sea verdadera. ¿Ok? Aquí estamos analizando P disyunción de Q. ¿Ok? Con solo que haya un verdadero en alguna de las dos variables, su resultado va a ser verdadero. ¿Ok? Si las dos variables están negativas, su resultado va a ser negativo. En la condición material, que es representado por cualquiera de estos dos símbolos, y es el sí, entonces, se obtiene la tabla de la verdad de la siguiente manera, va a funcionar de la siguiente manera. La única manera para que un resultado sea falso, es que el primer valor sea verdadero y el segundo sea falso, ¿ok? Esta va a ser la única manera para que nuestro resultado nos dé negativo. El resto de combinaciones siempre nos va a dar positivo. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso y verdadero, verdadero. Falso y falso, verdadero. ¿Ok? Siempre y cuando utilicemos el sí entonces. ¿Ok? Recuerden que es la flechita. ¿Ok? Con el bicondicional recuerden que ese es el símbolo. Dice que es el sí, solo sí. La tablita de la verdad, para que nos dé verdadero, tiene que cumplirse lo siguiente: que los dos valores de las variables sean iguales, ya sea que sean verdaderas, verdaderas o falsas, falsas, nos va a dar siempre un verdadero. Los dos valores tienen que ser iguales, o verdad, verdad, o falso, falso. Si hay combinación, como en estos casos, su resultado siempre va a ser falso. En la negación conjunta, que va haciendo el nini, recuerden que se representa con la flechita, ni está lloviendo, ni la calle está mojada. Para que sea verdadero, la única forma que hay es esta: que los dos valores sean negativos o falsos. Este va a ser la única manera en que nuestro resultado nos dé verdad. Cuando hay combinación o cuando los valores son verdaderos, verdaderos, vamos a tener falso como resultado. La disyunción excluyente, que sería o bien, recuerde que se representa con cualquiera de estos símbolos que están acá. Su tabla de la verdad va a ser la siguiente: la única manera, o las dos únicas maneras para que nos dé un valor verdadero, es que sus dos variables sean distintas. Verdad, falso, o falso y verdad. ¿Okay? Esta va a ser la única manera en que vamos a tener un resultado verdadero. Cuando sus dos variables son iguales, vamos a tener un falso como resultado. Ok. Con lo que es el cálculo proposicional, dice así: el cálculo proposicional es la primera forma en que la lógica clásica, en la cual se analizan argumentos lógicos mediante métodos matemáticos. Siempre que una persona observa un fenómeno, lo hace de forma descriptiva y a partir de esa descripción se encuentran relaciones entre las partes que conforman ese fenómeno. ¿Ok? Ahora, para poder construir nosotros este modelo, vamos a utilizar primero el abecedario, que nuestro abecedario se va a utilizar para todas las variables. ¿Ok? Cada una de las letras va a formar una variable. ¿Ok? Pensemos que una variable es una cajita y que usted dentro de esta caja
puede meter lo que usted quiera, ¿ok? Entonces, como dice la palabra varía, entonces lo que yo tengo aquí adentro puede variar en cualquier momento, ¿ok? Esto puede variar en cualquier momento. En este momento puede haber un zapato, en otro momento puede haber una camisa, etcétera, ¿ok? En este caso, como vamos a utilizar tablas de la verdad, todas las variables pueden tener ya sea un 1, o un verdadero, o un 0 y un falso, o un falso, perdón, ¿ok? Pueden variar, ¿ok? Ok, es muy importante saber que el significado, que cada una de estas letras que vamos a utilizar van a tener un significado diferente, que nosotros como encargados de sacar esta lógica, tenemos que identificar de buena manera qué va a significar cada una de estas letras. Ok, vamos a tener también lo que son axiomas. Las axiomas son simples oraciones o enunciados que consideramos verdades, ¿ok? En este caso, recuerde que va a ser lo mismo sumar 1 más 2 que 2 más 1, ¿ok? Aquí tendríamos un axioma que con un enunciado podemos variar el enunciado y siempre nos va a dar razones verdaderas o vamos a tener opciones verdaderas. Esto es verdad y esto es verdad, ¿ok? ¿Por qué es verdad? Porque lo podemos comprobar. 2 más 1 es 3 y 2 más 1 es 3. ¿Ok? Cualquiera de los dos va a ser verdadero. Los teoremas son discusiones que hacen a partir de axiomas, las leyes de lógica y demostración, ¿ok? Un teorema, podemos, a partir de esto, podemos decir o crear reglas, o van a haber reglas, en la que tenemos que crear algún método para demostrar ese axioma. Ok, dentro de lo que es la matemática es muy importante el tema de aplicaciones porque al fin y al cabo eh, todo lo que hagamos tenemos que aplicarlo en algo, ¿ok? La lógica que nosotros estamos desarrollando en este tema es más que todo para que nosotros aprendamos cómo trabajan las computadoras, cómo se toman decisiones, para desarrollar nosotros nuestra lógica, etcétera, ¿ok? Pero también es importante saber cómo se aplican todos estos teoremas o cómo la informática aplica todos estos teoremas. Vamos a definición. Que es importante saber que el verdadero y el falso son representaciones o valores que van a tener nuestras variables, más que todo en los valores de verdad. También son representados, el verdadero va a ser representado por un 1 y un falso va a ser representado por un 0. Esto ya lo vimos. Vamos a utilizar una ley que se llama la ley de Morgan. Esta ley de Morgan lo que busca, bueno, se pueden transformar información que siempre nos va a dar un resultado muy parecido, ¿ok? Si notamos acá, es lo mismo decir negación de P, disyunción de Q, va a ser lo mismo que decir negación de P, conjunción de Q. Perdón, con negación de Q, ¿ok? Pueden la negación, si yo aplico la negación y obtengo valores negativos, se supone que debería haber mismos resultados y utilizar otro método. Okay. Ahora, la tablita de la verdad siempre va a estar conformada por lo que son variables, siempre va a haber algo que debemos demostrar, ¿ok? Siempre va a haber algo que debemos demostrar. Dentro de informática, estas variables pueden representar acciones como para obtener resultados. Si me saco un 100 y si estudio y practico, puedo salir bien. Un ejemplo. Entonces vamos a demostrar si eso podría pasar. Entonces, vamos a ver dónde está acá. Ok, acá, muy importante. Para hacer nuestras tablas de la verdad. Nuestras tablas de la verdad, para poder nosotros formar nuestra tabla de la verdad, primero tenemos que saber cuántas variables vamos a utilizar.
Por ejemplo, si yo les muestro esta tabla de la verdad, bueno, este teorema que tenemos que probar, esto. Tenemos acá tres variables, ¿ok? Ahora, ¿cómo formo yo una tabla de la verdad? Bueno, muy sencillo. Recuerden que estamos en base 2 porque todas las variables solo tienen dos opciones. 2 elevado a la n, donde n es la cantidad de variables. Entonces, acá tengo 1, 2 y 3 variables. Entonces yo diría 2 elevado a la 3 es igual a 8. ¿Okay? ¿Qué significa este 8? Bueno, yo tengo que hacer mi tabla de la verdad. Tengo que poner mis variables. Y estas variables se van a formar o van a tener 8 dígitos. ¿Ok? ¿Cómo se representan? El primer valor siempre va a ser mitad y mitad. 4 verdaderos, 4 falsos. El segundo o la segunda columna de variables van a ser la mitad de lo que ya veníamos. 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos y 2 falsos. Y el último va a ser la mitad de como veníamos poniendo los verdaderos. Entonces, un verdadero, un falso. Un verdadero, un falso. Un verdadero, un falso. Un verdadero y un falso. ¿Ok? Acá ya tenemos montada las variables de nuestra tabla de la verdad. Ahora, ¿cómo continuamos? Bueno, acá tenemos esto que está acá. ¿Ok? Entonces, si vemos, lo primero que está dentro de los paréntesis va a ser A y B. ¿Ok? Después, este resultado de A y B hay que ponerlo con la C. Entonces venimos y decimos, primero vamos a hacer de esta manera. A y B. Recuerden que para que el resultado sea verdadero, los dos tienen que ser verdaderos. A es verdadero, es verdadero, verdadero. Segunda línea, A es verdadero, B es verdadero, el resultado es verdadero. Tercera línea, hay un falso, falso. Cuarta línea, hay un falso, es falso. Quinta línea, falso. Sexta, falso. Séptima, falso. Octava, falso, ¿ok? Ahora, vamos con la última para saber el resultado. Para saber el resultado, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ya tenemos el resultado de esto, que es esta columna, y hay que compararla con C. Entonces, para que un valor sea verdadero, con la I sería de esta manera, ¿verdad? Los dos tienen que ser verdaderos. Verdad y verdad, verdad. Falso, falso. Siguiente es falso, siguiente es falso, el siguiente es falso, el siguiente es falso y el siguiente es falso, ¿ok? Entonces, acá estamos comprobando que la única forma para que todo nuestro resultado sea verdadero es que la variable A, la variable B y la variable C sean verdaderas, ¿ok? Es la única manera para que nuestro resultado sea verdadero. Con cualquiera de las otras combinaciones, nuestro resultado va a ser falso, ¿ok? Estas tablas de la verdad, al final uno les puede indicar nombres como si son tautologías, contingencias contingencias o negaciones. Y a partir de este resultado, ¿ok? Bueno, acá vemos cómo era que se sacaba la cantidad de posibilidades que va a tener cada una de nuestras variables, que era 2 elevado a la cantidad de variables que tenemos, ¿ok? Ok. Dentro de un circuito lógico, una verdad va a ser representada que cuando existe verdad, va a existir camino para seguir nuestro circuito. Cuando es falso, nuestro circuito, vean que no tiene una continuidad. ¿Ok? Entonces, cuando la variable es verdadera, tiene camino. Cuando la variable es falsa, no tiene camino.
Cuando hay una negación, va pasando lo mismo, ¿ok? Representa lo mismo dentro de nuestro circuito lógico, ¿ok? Al final, las tablas de la verdad nosotros lo podemos demostrar mucho con lo que son circuitos eléctricos y que lo vamos a ver con arduinos y circuitos, etcétera, ¿ok? Vamos a ver. Esto ya lo hemos visto, lo hemos visto, lo hemos visto. Ok, a esto. Los resultados que nosotros vamos a tener dentro de nuestra tabla de la verdad nos van a indicar tres cosas. Si nuestra tabla es una tautología, cuando todos los resultados son verdaderos. Si todos los resultados son verdaderos, se les va a conocer como tautología. Si todos nuestros resultados son falsos, se les va a conocer como una contradicción. Y si hay una mezcla de ambos, se les va a conocer como una contingencia. ¿Ok? Eso sería lo que son tablas de la verdad. Hay que ir formando los grupitos, hay que ir desglosando todo para poder cumplir los enunciados que nos están dando para poder desarrollar nuestras tablas de la verdad. Espero que este video les sirva de ayuda. Cualquier duda que tengan, no duden en escribir. Muchas gracias.